voy a comenzar con un tema y conocer la opinión de ustedes tras el anuncio y la noticia que ya corre por el mundo sobre la decisión del presidente Nayib Bukele de poder participar en una reelección presidencial. Un grupo de expresidentes, creo que fueron 21 y de 11 países de Iberoamérica, han condenado este intento de reelegirse, a lo que el presidente dijo, pues es una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios no es así. Tania. Yo no conozco el antecedente de todos los expresidentes que firmaron esa carta como para secundar una afirmación de esa naturaleza. No me cabe duda que en el mundo es generalizado el tema de la corrupción que sabemos al final del día son los que generan más muertes que la misma delincuencia en cualquier país, y que en consecuencia podría haber realmente asesinos en cuanto a expresidentes en otras naciones, pero no nos consta, o por lo menos a mí no me consta. Hay también bastantes interpretaciones. Unos dicen que el artículo 152 es claro, otros dicen que el 88 es la base. Lo cierto es que hay una resolución de sala que, aunque la quieran desacreditar porque fue excesiva y porque no es una inconstitucionalidad, cuando tenemos el antecedente también y los precedentes constitucionales de la sala, de los magníficos o los cuatro fantásticos, como le quieran decir, abrieron las puertas para que esto suceda. Excedieron en resoluciones en donde no se les estaba preguntando lo que resolvieron. Hubo otras que no eran inconstitucionalidades en donde lo que se tiene a cuento es la ratio decidendi o la fundamentación de la resolución. Entonces, al final del día, sí hay una resolución que es vinculante y que si el Tribunal Supremo Electoral decide no acatarla, pues al final siempre va a rebotar en la sala. El que estos sean corruptos, ladrones y que la gente no los quiera, no contesta el señalamiento que le están haciendo en la carta, que es que una reelección, ¿verdad?, en El Salvador sin los procesos debidos de reforma de la Constitución viola el artículo 20 de la Carta Constitutiva Democrática de la OEA. Todos los 21 son de derecha. Tomen en consideración eso. También, analicen las cosas en el contexto amplio. No solamente si fueron corruptos, ladrones, sinvergüenzas o fueron derrotados en elecciones, mentirosos representan de una u otra manera a poderes fácticos poderosos en el mundo, a transnacionales, representan grandes empresas. Eso es así. Además, los 21 representan la voz de los Estados Unidos, porque todos fueron respaldados por Estados Unidos en su momento. Y si no han sido juzgados es porque Estados Unidos está detrás de ellos. Pero al final del día, la única opinión válida en El Salvador es la del tribunal. Exacto. Nos guste o no nos guste, es la del tribunal. Lo lamento constitucional. mucho, pero no voy a coincidir con aplicar una verdad que no es cierta. O sea, que si la sala dice que ahora la reelección es infinita para siempre y que nadie puede, oponerse, lo vamos nosotros a aceptar. No, eso es lo que decían anteriormente. No, que la sala de lo constitucional es la que debe de interpretar, mutar, cambiar la Constitución. ¿Tú sos de la opinión entonces del Lic Valdivieso que la Constitución no puede interpretarse o no debería? No, porque para eso habría que crear un tribunal constitucional y facultarlo. De acuerdo, pero no lo tenemos. Exacto. Error de los Está políticos. Dentro de las reformas propuestas por la comisión. Error de los políticos. Error de los políticos de no reformar cuando tuvieron el poder. ¿Es un error o es una intención? Es convenenciero. Exacto. Entonces, por eso los que hoy dicen que hay que acatar la resolución de la sala tienen ahí un gran asidero legal, porque nadie quiso cambiar la Constitución, reformarla, para establecer que no, que sí o que no. Y se ha reformado para la reelección. Entonces, luego hubo una resolución de los diputados no partidarios y nunca la Asamblea quiso reformar la ley ni la Constitución para armonizar la Constitución con esa sentencia. Y eso es una modificación a la cláusula pétrea, una reforma. Entonces, esto es porque en el país el poder, las leyes sirven a que él tiene el poder. Siempre ha sido así en 200 años. Entonces, lo que están haciendo ahorita los que tienen el poder es usar las leyes para poner una posición política
al beneficio de ellos. No Claro. hay ninguna diferencia en eso. Hay que también analizar la posición de los demás actores internacionales. Es correcto. ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a hacer sus, digamos, declaraciones o su posición respecto al anuncio de la reelección? No creo que sea una cosa buena, porque para mí es un elemento clave de que las políticas mundiales se basan en el respeto y en los códigos. Los alcances que puede tener este tipo de posturas que hacen en esta declaración sobre la prohibición de la reelección, como se ha Sí, pero es que mencionado. en realidad esa es la postura internacional, porque es manejada por las mismas personas que manejan todas las organizaciones no gubernamentales o incluso son las mismas exactamente que están en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador. Entonces son ellos mismos que son los que tenían acceso en muchos de los casos a las salas anteriores o que se habían beneficiado de alguna u otra manera, y que al final del día yo lo he criticado no porque no respete a la academia, sino que desde la academia podemos nosotros quedarnos en una burbuja en donde neguemos la realidad. La sala anterior, con esto cierro, abrió las puertas porque para evitar que Mauricio Funes se candidateara nuevamente y que fue tardía también su respuesta para Tony Saca, emiten esta resolución en donde hacen una nueva interpretación de lo que habíamos entendido todos por siempre, y es lo que yo sigo entendiendo hasta hoy. La alternabilidad se refiere un periodo sí, un periodo no, un periodo sí, 5 años, pero ellos inventaron 10 por eso, entonces manipularon la ley porque era en la sala, porque después de la sala solo Dios, entonces ahora no les gusta cuando el boomerang les regresa. Son 21 expresidentes y posiblemente salgan más adelante. Es la derecha. Pueden decir, son financiados por Es la George derecha, Soros, sí. ¿Qué quieres decir con la Sí, derecha? Que acabas de un comenzar. hombre de izquierda está defendiendo la postura de derecha. No estoy defendiendo. No, es lo que creo que Marvin quieres es de decir. izquierda hoy, sí. Pero ojo, termino así. Marvin es más izquierdoso que muchos hoy. Pero mira, vos. sí, estudiaste en Rusia, acordate. Pues sí, pero entonces, en la de Putin. Y no en la sos pro-chino. Entonces, Sí, soy ahí chero, sí, claro, ¿verdad? claro, en la de Entonces, Putin. en esa parte, no estoy defendiendo Capitalismo de posesión Estado. de 21 expresidentes que para mí son nefastos los 21. Fueron antipopulares. Siempre condenaron a Cuba, jamás fueron solidarios con el pueblo cubano, jamás fueron solidarios con la revolución. Eso es así. Ok. Cuando la Constitución ha querido decir se permite o se prohíbe, lo ha dicho expresamente sin necesidad que tengamos que interpretar o sin necesidad que hagamos una integración de varias disposiciones. Es decir, más claro que el agua no está. Tampoco, es decir, es una falacia afirmar eso, y me parece que ese es el discurso que lamentablemente se maneja internacionalmente, obviando la historia. Y estoy de acuerdo que hay un espíritu de los tiempos que la gente quiere, digamos, que el presidente Bukele se reelija, ¿no? Lo Eso dicen es las dotar de encuestas. actualidad. Va. Y fíjate que no lo dice Pero el ahorita, punto- lleva 3 años, más de 3 años ¿no diciéndolo. crees que con el poder que se tiene se debió de haber reformado la Constitución? También creo que se ha debido reformar muchas leyes. Para no entrar en conflicto con la Sí, comunidad no internacional. estamos de acuerdo. Porque ¿qué es lo que le ha hecho Pero ayer? no para ese ¿Qué le ha efecto? hecho la comunidad europea a Hungría ayer? Por su apoyo a Rusia. Le ha congelado 7.000 millones de euros y lo van a ahogar financieramente. O te alineas con Europa o no te damos dinero. También a Serbia. Entonces es decir, lo que viene, Y eso es correcto. ese es poder. Correcto. Ese es poder. Cámara de Comercio, ANEP, han sido clara en oponerse, digamos, al tema de la reelección. La ASI fue más mesurada en su postura dada por su director ejecutivo, en la cual pues no querían meterse en dar una opinión de carácter política. Casalco, el presidente renuncia precisamente dentro del directorio de ANEP y argumenta de que la gremial no está para estar sentando posturas políticas, ¿verdad? Así lo voy a resumir de esa manera, ¿no? Abro el debate para los tres. Hay una cosa que fíjate, por las que apoyé a Nayib Bukele en su elección presidencial de 2019. Es porque era capaz de romper estructuras históricas que son necesarias romper en este país. Una era lo del bipartidismo, ¿no? Y hoy ha roto otra, digamos, ¿verdad? Otra estructura que es parte de lo que se debe de entender, es el establishment de este país en realidad, ¿no? Que es el sector privado.
De hecho, entonces, yo no estoy defendiendo temas de reelección, estoy defendiendo temas de la constitucionalidad, de una resolución de la sala que no es declarada inconstitucional. correcto, Es la que está. pero no Nos gusta o creería no nos yo, gusta. mejor lo que deberían de haber hecho Casalco y la ASI, deberían de tener el valor moral de decir que están de acuerdo con la reelección presidencial. Casalco no se ha retirado de ANEP, se ha retirado el presidente de Casalco. Con el aval de la Junta Directiva de Casalco. Con Pero el Casalco aval. sigue siendo ¿cómo parte no, de hombre? ANEP. Casalco sigue siendo parte de ANEP, no se ha retirado de ANEP. No se ha retirado, ahí está. Y han sacado algunos comunicados. Pero ¿qué pasa con el tema de la ASI? Habría que ver si lo que dijo Jorgito Arriaza fue a título personal o como director ejecutivo de la ASI. Habría que esperar un comunicado de la ASI. Porque si no es especulativo también, Ernesto. El país lo que necesita es más sensatez. El país lo que necesita es más cordura, diálogo. ¿Qué significa? Hay que romper la espiral de odio y de venganza, hombre. El país lo que necesita es más inversión. El país lo que necesita es más certeza jurídica para que las empresas vengan por fin, porque no han venido todavía. Y si no, que me digan el listado de Pero empresas diálogo que se han ¿con quién, instalado. Manuel? Entre nosotros, Tania, entre El Salvador, entre el campesino, entre el obrero, el intelectual, la enfermera. No solamente hablemos de gremiales, preguntémosle a las ONGs, preguntémosle a las ADESCOs. ¿Qué opina? Que Casalco diga también que se va a mantener, se sale de ANET para no estar... No, el presidente sí, nada más. alineado. No, pues sí, pero Casalco como que Junta Directiva no ha dicho nada tampoco, pues. No han puesto otro nuevo, ¿verdad? No han puesto otro nuevo a sustituir al presidente. Y en ese sentido, que Casalco diga también eso, que quiere más, es porque la construcción es otro de los rubros que son importantes en el país. ¿Verdad? Estamos de acuerdo en eso. Porque estás construyendo eso algunas puede cosas del ser, gobierno. eso puede ser, que tienen contratos con el gobierno. Eso puede ser entendible, digamos, a nivel empresarial. Pero entonces esto va a ser una especie como que cuando, digamos, cuando la marea baja, uno se fija quiénes son los que se están bañando desnudos, ¿verdad? Ahí están los cascos de burro. Y quedan descubiertos. Porque, ¿qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a pasar con el sector servicios? ¿Qué va a pasar con la...? O sea, es que tienen que comprender los empresarios que esto es un todo, ¿verdad? No solo la industria va a sacar al país de la pobreza. Tal vez a ellos, ¿verdad? Les va a mantener sus ingresos, su nivel económico. Pero la industria solamente no va a sacar al país de la pobreza. Golpe de timón en política exterior. Golpe de timón en agricultura. Y con lo que acabo de decir, golpe de timón en economía. Esos son los 3 temas que el presidente debe de atender para ayer. Y los puede atender porque ya tenemos seguridad. Sí, pero hay creo que por temas eso es que podemos fijarnos en otras cosas. que no podemos ignorar, ¿verdad? De reforma la gente no come, ¿verdad? De propuestas de reelección la gente no come. La gente come con un buen salario y los precios bajos. Pero todo está caro y no lo pueden negar, aún aquellos que promueven la reelección de manera ilegal, porque la Constitución dice que es ilegal, pero Marvin dice algo cierto. Veamos cuáles son los puntos propuestos, cuál fue la oferta electoral, cuáles han sido las obras que nunca han iniciado, el tren, el aeropuerto, el viaducto de Los Chorros, y una cantidad de cosas que podemos seguir enumerando. Una escuela diaria, ya van casi un mes del anuncio, no se ha construido ninguna, ya hay 20 obras diarias, son miles de obras que no se han construido. Le quitaron el FODE a las alcaldías, las calles hechas pedazos en los cantones y los caseríos, los alcaldes llorando que no pueden ni recoger la basura. Imagínate, un proyecto simbólico de este gobierno y las alcaldías, recoger la basura, por Dios santo, cuando es una obligación si la gente paga por eso. Hasta hicieron conferencia de prensa en un gran promotor. No creo que haya un ministro decente en otra parte del mundo que haga una conferencia de prensa adelante de un gran promontorio de basura. Eso es nefasto. Y por supuesto que esas son las obras que están anunciando, recoger la basura. Hay una serie de reformas que se aprobaron esta semana en la Asamblea Legislativa y que ha despertado, como tú decís, Marvin, muchas inquietudes. Paralelo a ello, hay que reconocer, la Policía Nacional Civil reportó un duro golpe a las finanzas de grupos delictivos que ocupaban el transporte colectivo y otros negocios en el sector de Apopa, también en el marco del régimen de excepción. Marvin. Yo comentaba con Tania, por ejemplo, cuando hablábamos de esto de las reformas, sobre ciertos rumores que hay, que me gustaría compartirlos porque Tania nos puede aclarar bien eso,
y es, por ejemplo, que se ha dado una orden a las telefónicas que guarden los memes que yo le comparto a Manuel o que te mando a ti, y que eso después puede ser usado, ¿verdad? Que estamos insultando a alguien, Sí. más el Manuel que como manda memes a cada rato. A las eminencias, ¿Verdad? a los diputados. Entonces eso, aclarar A cuál los es el jeques. rol, Tania, que van a tener las telefónicas. Ahora, si el punto es que permitan y que lleven un control de los chips que cada quien compra, porque hay gente que no sé por qué tiene un montón de chips, de números de teléfono, que existe la broma cuando tenés varios números, como que si sos palabrero, porque los palabreros suelen tener ahí el montón de teléfonos para cometer sus crímenes. Eso para está hacer bien. fraudes en las internas. Eso está bien. En el término de las Sí. reformas a telecomunicaciones, yo no sé si circularon porque no las he visto. Sí, yo creo que eso no. Sin embargo, el ministro sí aclaró que se refiere a que cuando han solicitado información a las telefonías sobre los propietarios de ciertos chips, estas no tienen registro de muchos de los datos de las personas que son los titulares de estos chips, y esto entorpece las investigaciones. Si es en ese marco, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque incluso aclaró que las mismas telefonías no tienen acceso a lo que nosotros estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales o aplicaciones como WhatsApp, como Messenger, etcétera. Entonces, parece que solamente fue algo como para aterrorizar. Sin embargo, hace falta ver las reformas tal cual como se han redactado para poder opinar en concreto sobre ese punto. Si no cumplen con su función de sustentar, de fundamentar sus casos, de investigar, yo creo que el perjuicio sí es Una grave. pregunta, Tania. Aparecía ahí en medio escrito que también van a tener derecho a que el Estado le proporcione un abogado defensor, pero que si este se niega puede ser sancionado. No es que si se niegue, lo que sucede es que hay sanciones, es por lo mismo. Hay muchos abogados, especialmente en el ámbito particular, que hacen uso de estas figuras para ir alargando los procesos y que se pasen los 24 meses o 36, pero ahí hay una pequeña contradicción que va a tener que verificarse, porque el derecho de defensa es un derecho humano, es irrenunciable. No podemos admitir, como dijo el titular de la Fiscalía, que hay una renuncia tácita del derecho de defensa material. De alguna manera, creo que la Fiscalía vaya tras el dinero, es lo correcto, para desmontar no solo la parte de la estructura, Sí, pero sino ojalá, también el dinero. ojalá ¿no? y llegaran hasta los grandototes, ¿verdad? Porque también el tema de operativización de los grupos delincuenciales tienen padrinos. Y Claro. a veces las investigaciones dicen hasta aquí llega, Ajá, exacto. no continuemos. Ok. Porque Y a más de veces son algunos políticos los padrinos. pueden ser políticos O empresarios. o pueden A ser veces, o policías, empresarios. ¿va? Porque últimamente son los policías los que andan asaltando. ¿va? Ok. Algunos. 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 Bueno, el tiempo. No todos, por eso dije algunos, porque Sí. muchos son decentes.